son siempre amén. Cuando leemos su palabra, canto amén. En mi alabanza le canto amén, amén. Oh, hay poder en Jesús, aleluya. Oh, hay poder en la sangre de Cristo, aleluya. Hay promesas en la Biblia, aleluya. Su palabra se cumple, aleluya. Esas promesas están ahí en la palabra de Dios. Oh, gloria al que vive. Comienza a adorar, hermanos, al Rey en esta noche. Oh, poderoso Jesús, en este momento, Dios de gloria, sentamos, Dios mío, delante de ti, Padre. Venga bendiciendo. Oh Dios santo, bendito Dios de gloria, llena, Señor, de tu presencia. Oh Dios santo, queremos sentir esa bendición, Padre. Busca, hermanos, en el libro de Tesalonicenses, la carta a los Tesalonicenses, aleluya. Mientras usted busca, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios de gloria. Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, hermanos, versículo 16. Amén, aleluya. Amén. Amén. Todos lo tienen, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Vamos a leer desde el 15, hermanos. Amén. Aleluya. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice la palabra: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Ya oramos, hermanos, por la palabra. Usted puede tomar asiento en esta noche, hermanos, y que la bendición de Dios, hermanos, esté en este momento con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a meditar, hermanos, bajo ese tema. Gloria a Dios. Hermanos, yo sé que quizá muchos, hermanos, pueden decir que quizá tomamos, hermanos, esto por lo que está sucediendo. No, hermanos, sobre el rapto de la iglesia, hermanos, se viene anunciando desde tiempos antiguos, hermanos. La palabra se viene predicando, hermanos, pero esto no quiere decir, hermanos, que nos vamos a cansar, hermanos, de predicar o de esperar la venida del Señor. Hermanos, si esto acontecía en la iglesia de Tesalonicenses, hermanos, acontecía, hermanos, y sucedía, hermanos, se habían levantado muchos hermanos enseñando acerca de la resurrección de los muertos, hermanos, y ya unos decían que la resurrección ya había acontecido. Y por esta causa Pablo, hermanos, tiene que explicar, y al referirse al arrebatamiento de la iglesia, hermanos, viene también explicando, hermanos, este asunto, hermanos, de la resurrección de los muertos, porque mucha gente, hermanos, creía que ya, hermanos, ya no había resurrección, porque ya había acontecido, hermanos, que ya, hermanos, los que morían en ese tiempo, y hermanos, como que si no tenían esperanza, hermanos, cuando Cristo viniera, como si no iban a resucitar. Pero clave, el apóstol Pablo, hermanos, aclara en esta palabra, hermanos, y hermanos, toma, hermanos, ese énfasis, hermanos, tiene que enfocarse, hermanos, a explicarle a la iglesia, hermanos, que los muertos en Cristo, hermanos, resucitarán primero. La Biblia nos habla, hermanos, de que hay dos resurrecciones. Y hermanos, la Biblia dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué, hermanos? Porque ya la muerte no tiene potestad sobre ellos. Hermanos, es una victoria para el cristiano. Hermanos, la Biblia dice y enseña que la iglesia, hermanos, el cristiano que muere en el Señor, este va a resucitar de los muertos. Hermanos, en la venida de Cristo, hermanos, va a resucitar, se va a levantar de los muertos en un cuerpo transformado de gloria. Pero Pablo, hermanos, comienza a enseñar y a decir, hermanos, que también nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron.
Sino que dice la Biblia que seremos transformados en un cuerpo, hermanos, de gloria. Y hermanos, si nosotros nos levantaremos juntamente con ellos, porque el Señor mismo dice, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Muy claro la palabra, hermanos. Si usted encuentra en esta palabra acerca del arrebatamiento, es la única parte, hermanos, en que Pablo habla acerca del arrebatamiento. Pero, hermanos, encontramos en la Biblia, hermanos, muchos, hermanos, pasajes bíblicos de que nos enseña, hermanos, claramente, hermanos, de que la iglesia tiene que ser arrebatada, va a ser levantada de esta tierra. Hermanos, si nos confirma por la palabra de Dios, Jesús, hermanos, enseñó acerca de su venida. Hermanos, solo que se refirió, hermanos, en diferentes forma de explicarlo, pero referente a lo mismo. Es muy clara la palabra del Señor, hermanos. Y esta palabra es la única, hermanos, que aparece de arrebatamiento. Pero, hermanos, en cuanto a, hermanos, nosotros, la iglesia, es un mensaje de esperanza, hermanos, un mensaje alentador. Hermanos, en este mundo, hermanos, el mundo ya no le espera, hermanos, de que va a haber, hermanos, felicidad, va a haber paz. Hermanos, para la iglesia del Señor, nosotros no podemos estar esperando que en el mundo, hermanos, haya paz. Porque la Biblia claramente dice, hermanos, que va a haber un tiempo que van a decir paz y seguridad, pero entonces vendrá destrucción repentina. O sea que, hermanos, el mundo, todo el mundo habla, hermanos, de que quiere paz. Y todo el mundo espera, hermanos, el mundo quiere ver que en este mundo, hermanos, no haya guerra, no haya conflictos. Pero, hermanos, lo que le espera a la humanidad es algo terrible, hermanos, por la Biblia. Según la palabra del Señor, en nosotros encontramos, hermanos, muy claro, hermanos, las profecías bíblicas, hermanos, tienen que cumplirse tal como, hermanos, están escritas en la palabra de Dios. No hay nada en la Biblia, hermanos, que no se cumpla, porque la Biblia dice, Jesús dijo que ni una tilde ni una jota, hermano, pasará sin que antes se haya cumplido. ¿Por qué Jesús hizo mención, hermano, acerca de una tilde, hermano? Porque es muy importante tomar muchas veces el sentido, hermanos. Si nosotros podemos desviar, hermanos, con una tilde, hermanos, podemos desviar quizá una palabra. Pero, hermanos, Jesús, claro, nos enseña, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, se va a cumplir tal al pie como está escrito, tal como Jesús lo dijo y lo anunció. Hermanos, sí es muy claro, como le digo, para la iglesia. Hermanos, este tema, yo sé, hermanos, que quizás, hermanos, puede decir, o quizás podemos tomarlo muchas veces, hermanos, como que nos vamos a afligir, porque el caso es, hermanos, que si el Señor nos encuentra descuidados, hermanos, podemos quedarnos. Y por momentos que quizás este tema, hermanos, lo va a poner, hermanos, un poco allí, quizás pensativo, pero no significa, hermanos, de que el arrebatamiento, hermanos, nos puede causar aflicción, sino, hermanos, que la iglesia, hermanos, tiene que causarle alegría, gozo. Porque, hermanos, mediante el mundo, hermanos, haya tribulación. Para la iglesia se espera ese día glorioso, hermano. Porque va a ser un día de gloria, va a ser un día, hermano. Oiga bien, que los ángeles, hermanos, van a descender. Hermanos, si dice que van a tomar, hermanos, a cada persona, hermanos, el que sea salvo. Aquella persona que esté, hermanos, lista, hermanos, para volar con el Señor. Ellos, hermanos, los ángeles, vendrán, hermanos, y lo levantarán. ¿Cómo, hermanos, va a suceder? No sé si el Señor tiene carros ahí. Pero, hermanos, lo importante es que la iglesia sea levantada. Mucha gente niega esto, hermanos. Si usted, hermanos, comienza a hablar con sectas, hermanos, el testigo de Jehová dice, él no cree, hermanos, de que existe el arrebatamiento. Enseña, hermanos, muchas cosas tan negativas a la palabra de Dios. Hermanos, si niegan, hermanos, la palabra, hermanos, que en cuanto al arrebatamiento, en cuanto a la venida del Señor, pero es tan clara la palabra, hermanos. Tenemos ejemplos bíblicos, hermanos, en que Jesús, hermanos, claramente, hermanos, nos habla, hermanos, acerca de la venida del Señor, hermanos, a levantar a su pueblo. Pero, hermanos, la diferencia, hermanos, es cómo estamos, hermanos, nosotros, porque ahí es, hermanos, es el problema. Y nos tenemos que preocupar, hermanos, por nosotros mismos. Porque esto es personal, hermanos. Cómo estemos con Dios es muy personal, hermanos, porque el Señor no va a venir a levantar, hermanos, toda una iglesia, hermanos, que todo se va a levantar, sino que el que esté listo, el que esté preparado, hermanos, es el que Dios va a levantar. Esto es, hermanos, de personalmente. Y nos vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios, hermanos. El primer ejemplo que tenemos, hermanos, es en Génesis. En el capítulo 5, verso 24,
Hermanos, usted lo puede leer, hermanos, y allí podemos ver, hermanos, un ejemplo, hermanos, en que Dios, hermanos, actuó, hermanos, de la misma forma, hermanos, arrebatando a la vida de un hombre, hermanos, que fue Enoc. Dice la Biblia que este hombre desapareció, hermanos, no encontraron su cuerpo, no fue sepultado, sino que dice que Dios se lo llevó, hermanos, su cuerpo no fue encontrado, hermanos. Un ejemplo, hermanos, del rapto, hermanos, que podemos encontrar desde el libro de Génesis. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Dice que este hombre, hermanos, caminó con Dios. O sea, él caminó con Dios, hermanos, conforme, hermanos, a la voluntad de Dios. Y por esto Dios, hermanos, dice que lo levantó, hermanos, desapareció del lugar, hermanos. Nadie puede saber y no se supo, hermanos, porque no dice la Biblia que murió. Si usted encuentra, hermanos, en la Biblia, todos los hombres, aquellos que, hermanos, dice la Biblia, vivieron tantos años y murieron. Pero en cambio este hombre tuvo la dicha, hermanos, de que no vio la muerte. Sino, hermanos, que fue raptado, fue levantado, hermanos. ¿A dónde Dios lo llevó? Dios sabe. Pero tiene que estar en su gloria. Ahora el otro ejemplo, hermanos, que podemos ver, hermanos. Y rápidamente, hermanos, en Primera de Reyes. Segunda de Reyes, perdón, el capítulo 2, versículo 1. Usted lo puede leer. También vemos la historia, hermanos, de Elías, hermanos, un profeta, hermanos, que cumplió su ministerio, hermanos. Este hombre, hermanos, anunció la palabra. Usted sabe cuántas cosas este hombre, hermanos, se enfrentó, hermanos, a aquellos profetas, a los 450 profetas de Baal. Hermanos, este hombre fue un hombre, hermanos, de guerra, que luchó, hermanos, y que también, dice la Biblia, que padeció también como humano. O sea, también tenía, hermanos, debilidades. Pero, hermanos, este hombre, cuando cumplió su ministerio, hermanos, podemos ver que a la vista de Eliseo y aún de aquellos profetas de Dios, hermanos, ellos sabían que Elías iba a ser, hermanos, quitado de entre ellos. Y qué hermoso, hermanos, este pasaje podemos encontrar, hermanos, tan claro, hermanos, que la Biblia dice que fue raptado en un carro de fuego. O sea que para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Y entonces, ¿cómo podemos negar, hermanos, que Dios, hermanos, va a levantar a su iglesia? Si en la palabra está claro, eso sí, hermanos, que tenemos que someternos a Dios. Tenemos que, hermanos, pedir la misericordia de Dios, hermanos, que cuando Él venga, estemos nosotros listos, preparados, hermanos, para el día de su venida. Hermanos, un encuentro glorioso, hermanos, en que la iglesia, hermanos, va a gozar de las bendiciones de Dios. Porque mientras en esta tierra, hermanos, hay aflicción, hermanos, hay tristeza, hermanos, tribulaciones. Muchas veces quizá usted, hermanos, está padeciendo, hermanos, está en la lucha, en prueba, hermanos, pero usted tiene que esforzarse. Tenemos que esforzarnos más, hermanos, porque esperamos la venida del Señor. Hermanos, el enemigo lo que quiere, hermanos, es que la iglesia, hermanos, se quede en esta tierra. ¿Por qué la iglesia, hermanos, hoy en día está, hermanos, tan dormida? El enemigo, hermanos, se ha levantado de una forma, hermanos, tan terrible. Hermanos, y ha enviado dardos primeramente a los líderes. Hermanos, aquellos que sirven. El diablo, hermanos, no va a pelear tanto con la iglesia, sino con aquel, hermano, que más le quiere buscar, que más le sirve. El diablo se va a levantar porque el enemigo sabe, hermano, que los días son cortos, hermano, que le queda poco tiempo, hermano, dice la palabra. Según las profecías bíblicas, hermano, podemos nosotros entender, hermanos, que la venida del Señor se acerca. Y Satanás, hermanos, está luchando y está tratando de llevarse más almas al infierno. ¿Y cómo lo hace, hermanos? Usted sabe, hermanos, la maldad, cómo se ha multiplicado, hermanos, porque Satanás está metido, hermanos, en todo lugar. El diablo ahí anda, hermanos, destruyendo la humanidad, porque a eso ha venido a destruir. Pero en cambio Cristo, hermanos, Él vino para que el mundo, hermanos, para que la iglesia, hermanos, el que le crea, el que le sirve, hermanos, tiene esa esperanza, una esperanza viva, hermanos, de que un día, hermanos, desapareceremos de esta tierra. Aleluya. Y hermanos, hay muchos, como digo, hay mucha gente, hermanos, que ya como que poco le toma importancia, hermanos. Como que poco, hermanos, le tomamos importancia. Muchas veces, hermanos, nosotros mismos en la iglesia, hermanos, como que nos olvidamos muchas veces. Y el día, los tiempos son tan malos, hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tan difíciles. Y lo podemos ver, hermanos, y podemos, hermanos, sentir y ver, hermanos, que el enemigo está, hermanos, fuertemente, hermanos, tratando de derribar, hermanos, tratando de destruir la iglesia del Señor. Pero mientras tanto nosotros, hermanos, como que no nos metemos con Dios, no buscamos, hermanos, de su presencia.
Y hermanos, si podemos ver, hermanos, también en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 9, hermanos, el mayor ejemplo, hermanos, que nosotros encontramos es de Jesús, hermanos, que Él, hermanos, dice la Biblia que Él murió, hermanos, resucitó, Él se levantó de los muertos. Pero en este pasaje, hermanos, podemos ver tan claro, hermanos, cuando Él asciende a los cielos. Hermanos, aquí vemos a unos varones, hermanos, que estaban junto a Él. Y dice la Biblia, hermanos, que Jesús, hermanos, a la vista de ellos, Él fue, hermanos, tomado al cielo en una nube, hermanos, y ascendió a los cielos. Y entonces aquellos varones le dijeron, dice que se pararon frente a ellos unos varones, hermanos, con vestiduras blancas, y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y el mismo Jesús dice que ha sido tomado entre vosotros, así mismo como le habéis visto ir, así mismo volverá. Qué, hermanos, victoria, hermanos, para la iglesia. O sea, hermanos, que de la misma forma como Jesús, hermanos, ascendió a los cielos en una nube, y mayormente ahora, hermanos, que descienda. Ahora, hermanos, dice la Biblia que vendrá con poder y gloria. Porque, hermanos, las potencias de los cielos, hermanos, dice, hermanos, que van a ser conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Cordero, hermanos, viniendo en una nube con poder y gran gloria, dice la palabra. Hermanos, dice que juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos. Pero ¿cómo, hermanos, va a ser? Hermanos, Jesús también explica algo. Y dice la Biblia, hermanos, que estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Jesús enseña claro, hermanos, también dice, estarán dos mujeres moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. Pero, hermanos, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Es que quizá, hermanos, o sea, no todos, hermanos, están preparados. También Jesús enseñó acerca de las 10 vírgenes, hermanos, 5 prudentes y 5 insensatas. Y eso es lo que podemos ver, hermanos. Todo lo que Jesús dijo, hermanos, es tan claro, hermanos, tan fácil de entender, hermanos, muchas veces, porque, hermanos, muchos, hermanos, la iglesia, hermanos, hay tanto, hermanos, que el descuido espiritual ha entrado. Pero, hermanos, la palabra del Señor se tiene que cumplir. Pero ¿quiénes serán tomadas, hermanos? Aquellas que tengan sus lámparas encendidas, que tengan el aceite, hermanos. Porque oiga bien que las insensatas dice que sus lámparas las tenían, pero no había aceite. Y, hermanos, cuando oyeron el clamor que el esposo venía, ellas, hermanos, también se despertaron. También escucharon, hermanos, el clamor. También escucharon el sonido de la trompeta. Pero, hermanos, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando dice la palabra. Hermanos, el que no esté listo. Imagínense, hermanos, poder ver, hermanos, que la iglesia sea raptada, sea levantada. Pero quedarnos es muy triste. Y eso es tan duro, hermanos, como digo, para nosotros muchas veces poder, hermanos, quizá, hermanos, estamos dentro de la iglesia, pero, hermanos, si no estamos despiertos, porque, hermanos, llega, hermanos, el sueño espiritual muchas veces a nuestra vida. Llega, hermanos, quizá, hermanos, el descuido. Y en un descuido, hermanos, imagínense, viene el Señor. Y la iglesia, hermanos, desaparece el que está listo. Y si nos quedamos, es tan duro, hermanos, si tenemos, hermanos, que estar nosotros vigilantes, como dice la palabra, estar, hermanos, despiertos, como alguien, hermanos, que vela, dice que su Señor va a regresar, hermanos, y estar listo, y tiene que estar listo para atenderlo, hermanos, para servirle, hermanos. Si podemos también encontrar, hermanos, una palabra muy hermosa, hermanos, que también habla, hermanos, en el libro de Cantares. Hermanos, podemos encontrar, hermanos, un mensaje que también habla acerca, hermanos, de la esposa, hermanos, cómo, hermanos, puede ver a su amado, qué significa su amado, hermanos, para la esposa, hermanos, el descuido, hermanos, hay un ejemplo, hermanos, tan claro. Y este pasaje, hermanos, quizás no lo tomamos, hermanos, como, hermanos, puede ser, quizás muchos, hermanos, pueden decir que no significa, pero, hermanos, refleja, hermanos, cuando habla del esposo, hermanos, que busca a su amada. También, hermano, está expresando el amor de Dios por Israel. Hermanos, el amor verdadero de Dios y por su iglesia, hermanos. Que también, hermanos, cuando Él venga, hermanos, va a hallar una virgen, hermanos, que no está lista. La que no esté preparada, dice que esta, hermanos, vino el esposo, llegó a su ventana, pero esta, como no estaba preparada, el esposo se fue. Y allí comenzó a llamar, dice, y a buscar desesperadamente a su amado. Comenzó, hermanos, desesperadamente a buscar a su amado, pero ya no estaba.
¿Qué significa esto? Imagínense, hermanos, la iglesia, la amada del Señor. Hermanos, ¿qué está significando? ¿Qué significa su amado, hermanos? ¿Qué significa el Cordero, hermanos, para nosotros? Muchas veces, hermanos, que ya no tomamos muy bien en cuenta, hermanos, el significado, hermanos, de lo que el Señor, hermanos, tiene para nosotros. Y esto ha entrado en la iglesia, hermanos, eso, hermanos, que el desamor, hermanos, como que no hay ese amor por el Señor. No hay esa entrega, hermanos, muchas veces para el Señor. ¿Qué sucede, hermano? Como le digo, es un mensaje alentador, un mensaje, hermano, de que nos alienta, porque eso es lo que esperamos nosotros, hermanos. Como le digo, el mundo, hermanos, está esperando, oiga bien, espera, hermanos, un gobierno, hermanos, espera a alguien, una persona, hermanos, que gobierne el mundo. Ya ahora, hermanos, es normal que ya se hable, hermanos, de que, hermanos, va a venir un personaje a gobernar, hermanos, a poner orden mundial, hermanos, en Israel. Según la Biblia, ya, hermanos, ya tienen preparado a quién van a sentar en el templo, hermanos, y son señales, hermanos, que la Biblia nos habla. Hermanos, también claro que dice que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, y esto, hermanos, es tan claro, hermanos, las señales y advertencias que tenemos por la palabra de Dios. La gente, hermanos, ya, hermanos, está esperando que alguien, hermanos, los salve, que alguien, hermanos, venga, aparezca, hermanos, y ponga paz en la tierra. Y es algo que la Biblia nos enseña, hermanos, que aparecerá ese personaje, hermanos, y que va a poner paz en la tierra, hermanos, por un periodo de tiempo. Y esto, hermanos, la gente lo va a adorar, hermanos. La gente, hermanos, va a aceptar, hermanos, que es un personaje, que es el Mesías, el que ha descendido. En cambio, la iglesia sabemos, hermanos, que nosotros esperamos al Señor y que va a venir, hermanos, en una nube. Que Él ya no viene a esta tierra, hermanos, a andar enseñando. Él ya no viene, hermanos, en relación al pecado, dice la Biblia, sino, hermanos, en referente a aquel que esté listo, que esté preparado, hermanos, va a venir a levantar a los justos que le esperan. Esa es la victoria, hermanos, de la iglesia. Le voy a pedir que lea, hermanos, en San Mateo 24, 39 al 41. Vamos a leer unos versículos de la palabra, aleluya. Mateo 24, 39. Amén. Dice la palabra: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que le decía al principio, entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Oiga bien. Leemos el 42 que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, hermanos, nadie puede saber, hermanos, la venida del Señor. Hay muchos que han, hermanos, como quien dice, dando profecías, hermanos, que el rapto de la iglesia va a ser en tal fecha. Hermanos, es muy erróneo, hermanos, dar una fecha, hermanos, que alguien venga diciendo, hermanos, tal fecha, hermanos, el arrebatamiento va a acontecer algo, hermanos, eso no se puede dar. Porque Jesús mismo dijo claramente, hermanos, que el día ni la hora nadie sabe. Pero muchos, hermanos, en esto, hermanos, queriendo dar un mensaje, hermanos, como de profecía, hermanos, quieren dar a conocer, hermanos, acerca de su venida. Pero, hermanos, esto es erróneo. Sabemos y esperamos su venida, hermanos. Sabemos nosotros que Él va a venir en una nube, que Él va a venir por su iglesia. Pero, hermanos, no podemos, hermanos, decir una fecha, hermanos, estar diciendo tal año va a venir. No sabemos si va a ser en un mes, hermanos, o en 2 años, 3 años. Porque muchos, hermanos, y por eso es que muchos dicen la Biblia que tienen por tardanza la venida del Señor. ¿Desde cuándo se viene predicando, hermanos, acerca de su venida? Pero ahora, en los tiempos que estamos, sabemos que su venida está más cerca. Sabemos, hermanos, por la palabra, que las profecías bíblicas, hermanos, todo se está cumpliendo. Hermanos, ¿y qué es lo que nos resta, hermanos? Nosotros estar, hermanos, esperando al Señor, hermanos, estar preparados, estar, hermanos, dispuestos a su servicio muchas veces. Porque le digo, hermanos, muchas veces nosotros, quizás, hermanos, no estamos, hermanos, tan decididos como deberíamos estar. Y el galardón que tenemos, hermanos, en el cielo, yo sé que, hermanos, hay veces, hermano, mire, a mí entra aflicción porque, hermanos, no hacemos nada por la obra del Señor.
¿Y cómo nosotros nos vamos a presentar, hermanos, diciendo como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, me espera una corona? Hermanos, si este hombre, hermanos, trabajó duramente por el evangelio, hermanos, hizo su obra, hermanos, ¿cuánto hizo este hombre, hermanos? Pero nosotros, hermanos, sé que estamos tan negligentes muchas veces. Y como digo, hermanos, las almas, hermanos, necesitan. Hay mucha gente, hermanos, que yo sé que, hermanos, necesita escuchar la palabra de Dios. Así como hay gente que rechaza el evangelio, así hay gente que también, hermanos, tiene hambre, hermanos, de escuchar la palabra del Señor. Así hay gente, hermanos, que tiene la necesidad, hermanos, de oír la palabra de Dios, hermanos. Porque ahora, hermanos, ha surgido todo esto, hermanos, el engaño, hermanos, que está, hermanos, metido. Y aún dentro de las iglesias el engaño se ha metido, hermanos, la apostasía ahí, hermanos. Y como ellos son señales que también ahí las habla, hermanos, que tiene que llegar, hermanos. La apostasía tenía que llegar, hermanos, si no al tal grado, hermanos. Imagínense en estos tiempos, hermanos, cómo se está viendo todo. Un libertinaje tan terrible, hermanos, todo lo que está pasando. Pero nosotros muchas veces, hermanos, como que no le tomamos mucha importancia a eso. ¿Por qué mucha gente, hermanos, ahora no quiere muchas veces escuchar el evangelio? Porque, hermanos, dentro de la iglesia, hermanos, hay gente metida, hermanos, ahí, hermanos, que no son siervos de Dios, sino que, hermanos, son gente, hermanos, que andan engañando, hermanos, están metidos para destruir el verdadero evangelio de Cristo. Mucha gente, hermanos, que está metidos, hermanos, y no son, hermanos, sino hasta brujos, hermanos, se han metido dentro de las iglesias. Gente, hermanos, que hechiceros, hermanos, y ahí están metidos dentro de las iglesias, engañando, destruyendo la obra del Señor. Pero ¿por qué pasa esto, hermano? Por el descuido, hermanos, de nosotros mismos. Por el descuido, hermanos, y el engaño se ha metido. El engaño es tan terrible, hermanos, y estos, como digo, son señales y tiene que acontecer. Pero, hermanos, la iglesia, hermanos, usted que defiende la doctrina de Cristo, que defendemos, hermanos, la verdad de Cristo, hermanos, tenemos que hablar la verdad y mantenernos en esa verdad. Porque, hermanos, dice la Biblia que la verdad os hará libres. Y esa es la verdad, hermanos. Nosotros esperamos su venida. Usted, hermano, yo sé que usted está esperando la venida del Señor. Aleluya. Si no, hermanos, no estuviéramos en este lugar. Leamos, hermanos, otro pasaje bíblico. El 24, 27 ahí mismo, el 27, 30 y 31. Vamos a retroceder un poco. Oiga bien lo que Jesús dijo, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Oiga bien, qué enseñanza que Jesús dio, hermanos, tan clara. ¿Por qué, hermanos, Jesús enseñaba acerca, hermanos, de que este hombre, hermanos, el engañador, hermanos, se va a sentar aún en el templo de Dios, hermanos, y se va a hacer pasar por Dios, dice la Biblia. Hermanos, se sentará en el templo, hermanos, el falso, hermanos, el anticristo, el falso profeta, hermanos, y engañará a muchos, hermanos. En Israel, hermanos, usted sabe que todavía siguen esperando el Mesías. Porque, hermanos, como no creyeron en Jesús, hermanos, ellos siguen esperando que el Mesías va a aparecer, hermanos, y que va a andar enseñando en la sinagoga, y que va a llegar allí, hermanos, a enseñarles la palabra, hermanos, y claro, les va a llegar, pero la mentira, por cuanto dice la palabra que no creyeron a la verdad, tendrán que creer a la mentira. Dios mismo dice que les enviará un espíritu engañoso, hermanos, para que ellos, hermanos, van a adorar y van a venerar, hermanos, al anticristo. Pero la iglesia, hermanos, sabemos, nosotros estamos bien enseñados por la palabra del Señor. Y eso es tan claro, hermanos, que como el relámpago, oiga bien, ¿qué tanto tarda un relámpago, hermanos, para mostrarse del oriente al occidente? Eso, hermanos, es inmediato. Entonces su venida será con poder y gloria, será instantáneamente, hermanos, y eso es la victoria, hermanos, del cristiano, que nosotros esperamos su venida, hermanos, esperamos el regreso del Señor, hermanos, que va a venir, hermanos, un día, hermanos, no sabemos cuándo, pero que, hermanos, pronto aparecerá, hermanos. Aleluya. Esa es la esperanza, hermanos, más, hermanos, la promesa más grande de la iglesia, la promesa, hermanos, que nos anhela, hermanos, nos llena, hermanos, de fuerza.
Porque, hermano, quizás hay momentos que usted, hermanos, ha tratado, quizás ha dicho quizás de desistir o ha pensado, hermanos, en quedarse. Pero, hermano, cuando usted piensa y usted dice, hermano, que, hermano, el tiempo que estamos, eso le va a dar fuerza. El Espíritu de Dios lo levanta, lo anima, hermano, para que, hermanos, sigamos adelante. Porque sabemos que el tiempo, hermanos, es corto. Y eso es lo que lo anima, hermanos, porque usted está esperando algo precioso, hermanos, que Dios, hermanos, ha prometido en la palabra. Si no, hermanos, no estuviésemos aquí. Imagínense, hermanos, que si viniéramos aquí, hermanos, dejamos los quehaceres o dejamos tantas cosas, pero si solo por estar sentados, hermanos, sin ninguna, hermanos, sin ningún provecho. Pero tenemos algo, hermanos, que Dios nos ha prometido, y es algo, hermanos, que de tanto valor, de tanto precio, hermanos. Imagínense su salvación, hermanos, que es tan grande. Ser librados de la tribulación que viene a este mundo, hermanos, porque la iglesia, hermanos, según la Biblia, hermanos, entendemos, hermanos, que va a padecer un poco de tiempo, hermanos, va a padecer persecución, hermanos, pero no va a ser por largo tiempo, porque dice la Biblia, hermanos, que si, hermanos, la iglesia, hermanos, no fuese levantada, entonces nadie sería salvo. Si aún, hermanos, ahorita que no tenemos persecución, muchas veces andamos ahí un poco, hermanos, decaídos. Y en una persecución, hermanos, que se levante contra la iglesia, hermanos. Y les digo que esto tiene que acontecer, hermanos, porque allí se va a ver el verdadero cristiano, hermanos. Allí se va a ver, hermanos, el verdadero que quiere seguir al Señor. Hermanos, en un momento de persecución, allí se va a ver el que quiera venir a adorar al Señor, hermanos. La iglesia tiene, hermanos, que ser apretado un poco la llave, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, muchas veces nosotros, hermanos, no queremos y andamos ahí, pero entonces se va a ver. Y vienen, hermanos, tiempos, hermanos, peligrosos para la iglesia. Vienen tiempos, hermanos, y como digo, la iglesia, hermanos, por un momento, hermanos, por un tiempo tiene que padecer, porque le digo, todos, hermanos, los que están enseñando falsedad, ¿usted cree, hermanos, que van a querer, hermanos, que en una persecución van a decir que son cristianos? En un momento, hermanos, que le estén diciendo, bueno, si tú no niegas al Señor, vas a morir. Estaremos dispuestos nosotros, hermanos. Yo sé que no podemos dar una palabra, hermanos, porque igual como Pedro que decía, yo daré mi vida por ti, pero, hermanos, es un momento, hermanos, de que tiene que llenarse de coraje, hermanos. Tenemos que llenar el Señor, no se puede lograr, hermanos, en la carne. Pero en un momento de esos, hermanos, estaremos nosotros dispuestos, hermanos. Por lo menos a no negar el nombre del Señor. Porque la palabra dice que el que le niegue en esta tierra será negado en el cielo, delante de su Padre. O sea que el que le confiese, hermanos, también, hermanos, mi Padre se le confesará delante de los ángeles. Aleluya. Pero el que le niegue también, hermanos, no tiene, hermanos, esperanza. Y eso es lo duro, hermanos, que entonces la iglesia, hermanos, la que va a ser levantada, tiene que confesar, hermanos, ante la tribulación, ante, hermanos, el ataque. Muchas veces, hermanos, tenemos que pararnos, hermanos, firmes. Y es lo que el enemigo, ¿qué es lo que quiere, hermanos? Derribar. Es lo que quiere el enemigo, hermanos, amedrentar a la iglesia, hermanos. Lo que el enemigo busca es, hermanos, que nosotros estemos ahí, hermanos, solamente entretenidos. Pero que no nos, hermanos, que no estemos ahí esperando la venida del Señor. Si es un entretenimiento, hermanos, mucha gente está entretenida solamente. Pero, hermanos, estaremos listos. Eso es lo duro, hermanos. Y no le voy a preguntar a usted, ¿está listo? No, porque usted sabe, hermano, eso es muy personal. Es muy personal, hermanos, y cómo estamos con el Señor. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia del Señor? Como un relámpago, hermanos, que se muestra al oriente y luego pasa al occidente, así será su venida. No esperamos, hermanos, que el Señor venga, hermanos, a la tierra, hermanos, a enseñar, porque, hermanos, Él ya no puede, hermanos, tocar este mundo, hermanos, de perdición, de pecado, hermanos. Ya Él es santo, hermanos, ya no va a venir a la tierra, hermanos, a andar enseñando. Y muchos, hermanos, esperan eso. Usted sabe, hermanos, el católico, ¿qué es lo que espera, hermanos? Si usted habla con muchos de ellos, lo que dicen, cuando el Señor venga, entonces Él nos limpiará de pecado. Pero una confusión grande, hermanos, esperar al Señor de esa manera. Porque Él ya no viene con relación al pecado. Ya vendrá, hermanos, por una iglesia, hermanos, que esté lista. Por una iglesia que esté preparada, hermanos, para irse con el Señor. Bendito Dios. Lea lo que dice 2 de Pedro 3:10, hermanos.
ahí también nos habla, hermanos, que el día del Señor vendrá, dice, así como ladrón. No es que Él sea ladrón, hermanos, Él viene por algo que le pertenece. Le dije segunda de Pedro, ¿verdad? Sí, yo estoy en primera. Poder en Jesús, aleluya. Dice, pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas, dice, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, dice, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Está muy clara la palabra, hermanos. Pero el Señor dice aquí que vendrá como ladrón en la noche. O sea que, hermanos, Él no va a avisar, hermanos. A nadie le avisó. Usted sabe que un ladrón nunca avisa, hermanos, cuando va a ir, hermanos, a asaltar una casa, hermanos. Jamás un ladrón le va a avisar al dueño de la casa, ¿verdad? Porque entonces de la casa se prepararía, hermanos, estaría con sus armas esperando. Entonces lo que el hermano se refiere como ladrón, pero no es un ladrón. Él viene, hermanos, por una iglesia que Él pagó, hermanos, el precio. Pagó un precio de sangre, hermanos. Él dio su vida por la iglesia. Y Él viene, hermanos, por esa iglesia. Él viene, pero luego dice, ¿cómo no debemos nosotros andar? Dice, en santa y manera piadosa, en piadosa manera de vivir. Apresurándonos para el día de Dios. O sea, los cielos, hermanos, y toda la tierra, hermanos, todo, hermanos, tiene que ser destruido. Por la palabra, hermanos, está claro, hermanos, esta tierra, hermanos, tiene que ser fundida, hermanos, ya todo va, hermanos, ser nuevo. Porque para la iglesia, hermanos, dice, allí dice Pedro, que nosotros esperamos, según las promesas del Señor, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Usted sabe, hermano, que en esta tierra lo que hay es injusticia, tanta maldad, tanto pecado, hermano. Esta tierra por eso va a ser destruida. Los cielos aún, dice que se van a enrollar como un pergamino cuando sea el día glorioso del Señor, hermano. Y entonces el Señor sabe, hermano, va a levantar su iglesia. ¿Dónde la va a tener? Por eso, hermano, dice ahí que en el aire. La iglesia del Señor estará en el aire con el Señor, para luego, hermanos, que descienda la nueva Jerusalén, donde la iglesia, hermano, estará gozando por una eternidad, hermano. El día glorioso, hermano, estaremos en boda con el Señor en el aire. Mientras aquí, hermanos, el mundo queda en tribulación. Mientras aquí, hermanos, todos los que rechazaron la palabra de Dios, todos aquellos que negaron al Señor, todos aquellos, hermanos, estarán, hermanos, en el proceso de la gran tribulación. Hermanos, viene algo terrible, hermanos, para la humanidad, para el mundo, para todos aquellos, hermanos, que no obedezcan al evangelio, que no crean a la palabra de Dios. Hermanos, les espera juicio, les espera, hermanos, un día de tribulación, hermanos, de angustia. Porque cuando la iglesia sea levantada, hermanos, ahí dice la palabra que muchos lamentarán, hermanos. Ahí será el lamento, hermanos, cuando mucha gente que haya escuchado la palabra de Dios, hermanos, y ahí se van a acordar, hermanos, muy claro, y van a decir, estuvimos en una iglesia, estuvimos ahí, pero no le servimos, o quizás no aceptaron la palabra del Señor. Y allí, hermanos, será el lloro y el crujir de dientes. Ahí serán los ayes que habla la palabra, hermanos. Porque no quisieron obedecer, hermanos, no quisieron escuchar la palabra de Dios, hermanos, no se doblegaron, hermanos, no reconocieron, hermanos, ni aceptaron la palabra del Señor. Amén. Lo terrible, hermanos, para la humanidad. Y eso, hermanos, la gente lo tiene a broma, hermanos, la gente dice, no, es una locura que se viene hablando. Y eso lo escucha usted a diario, hermano. La gente dice, no, si es que los evangélicos están locos. Los evangélicos vienen hablando esto desde tiempo y no pasa nada. Pero sabe Dios, hermano, dice la palabra que aún el Señor no ha venido, hermanos, porque Él es paciente, no queriendo que, hermanos, el hombre se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. O sea que Dios está teniendo paciencia, hermanos, aún está esperando almas, hermanos, que se vuelvan al Señor, almas que vengan a Cristo, hermanos, que reconozcan, hermanos, y que se humillen delante de Dios. Por eso el Señor aún no ha venido. Aleluya. Y por eso Él está, hermanos, con su paciencia ahí.
Pero ¿qué sabemos nosotros, hermanos, el día cómo esa trompeta va a sonar? No sabemos cuándo, hermanos, pero pronto puede sonar esa trompeta. Y del que no esté listo, hermanos, ahí será, hermanos, el llanto. Qué terrible, hermanos, que... Y eso es lo duro, hermanos, que como le digo, por eso, como le digo al principio, podemos ver, hermanos, que si entre los tesalonicenses se preocupaban por sus familiares, hermanos, por aquellos que habían muerto, y muchas veces nosotros, hermanos, tal vez no nos preocupamos, hermanos, murió su familiar, hermanos, y se fue sin creer en el Señor, hermanos, y qué pasará de él, qué pasará de esa vida, hermanos, de esa familia, hermanos, que no quiere recibir al Señor. No cree, hermanos, que es bastante difícil, porque nosotros quisiéramos que toda la familia esté, hermanos, en los caminos del Señor. ¿Cuánto no desea usted, hermanos, que su familia, hermanos, venga al conocimiento de la palabra, hermanos, que reconozca, hermanos, que solamente hay un camino? Pero la gente, hermanos, no quiere entender. Muchos, hermanos, y aún en la familia, muchas veces, hermanos, renuentes, hermanos, que no quieren, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Pero cuando, hermanos, ya la iglesia sea quitada de esta tierra, hermanos, entonces... ahí es la gran tribulación, ahí será la tristeza, hermanos, de la gente. Y como digo, muchos hermanos que estarán dentro de una iglesia, hermanos, escuchando la palabra, la escucharon, hermanos, pero no la recibieron. Estuvieron escuchando la palabra, pero hermanos, no le pusieron importancia. Y eso es lo triste, hermano. Pero nosotros, hermanos, vamos a ser librados de esas tribulaciones. Y esa es la esperanza, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que clamar, hermanos, misericordia para nosotros mismos también. Y no solo por nosotros, sino también por las almas, hermanos, por la gente que, hermanos, que aún, hermanos, yo sé que Dios va a traer almas, hermanos. Dios tiene que salvar almas, hermanos. Y por eso sé que la palabra se está predicando. Porque, hermanos, hay necesidad de predicar la palabra de Dios. Hay necesidad, hermano. Yo sé, como digo, hay gente que necesita, hay gente que tiene sed de oír la palabra. Así como digo, pero hay mucha más gente, hermanos, que le rechaza, hermanos, que rechaza esta palabra, hermanos, que no quiere, hermanos, que ni le hable de Dios. Hermanos, eso es terrible, hermanos. Yo me he enfrentado con gente, hermanos, que no le dicen, no, es que no me hables de Dios mejor. Y eso es terrible, hermanos, pero así es el mundo. Así es, hermanos, la gente, hermanos, no quieren, hermanos, escuchar la verdad. Pero que les hablen de mentira, hermanos, de algo que sea mentira, la gente ahí está atenta escuchando. Pero la gente, hermanos, a veces cree más a la mentira que a la verdad. Y por eso, hermanos, la gente se va a perder. ¿Por qué, hermanos? Porque a la verdad de Dios muchas veces le decimos no. En Isaías dice la palabra que hay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Ay de aquel. Imagínense, hermanos. Terrible, hermanos, cuando ya la iglesia sea levantada, entonces vendrán los ayes para el mundo entero. Y lo que le hablaba, hermanos, acerca del engaño, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:2. Algo que, hermanos, también el apóstol Pablo explicó, hermanos. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Está bien claro? Vosotros, le dice Pablo, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. Oiga bien, hermano, usted sabe, hermanos, que cuando una mujer está embarazada, está encinta, hermanos, no sabe el día, hermanos, cuando va a ir a dar a luz. De repente, hermanos, le pegaron sus dolores y tiene que salir, hermanos, inmediatamente. Aleluya. O sea, y esto, hermanos, lo terrible, hermanos, que la gente, hermanos, va a decir paz y seguridad. Y es lo que se habla, hermanos, es lo que la gente ahorita grita, hermanos. La gente lo que quiere, hermanos, es que se firme un acuerdo de paz, hermanos, y van a decir paz y seguridad. Y como le digo, va a aparecer ese personaje, hermano, ofreciendo una paz, hermanos, temporal. Y cuando eso acontezca, entonces la gente va a decir paz y seguridad. Estamos seguros, tenemos seguridad.
Pero ahí es lo que viene, hermanos, de parte de Dios ya vendrá la destrucción repentina. O sea, hermanos, entonces el mundo, hermanos, va a entrar en el proceso de la gran tribulación. Que no habrá paz para este mundo, hermanos. Y como le digo, la gente dice, no, es que los cristianos solo gritan de eso, que solo destrucción, y es lo que desean. No es que deseemos eso, es lo que está escrito en la palabra. Que para este mundo, hermanos, no le esperan cosas, hermanos, no le esperan, hermanos, momentos de prosperidad, hermanos. Eso se lo va a decir, hermanos, aquel que piensa solo en prosperidad. Pero, hermanos, según la palabra de Dios, ya para este mundo, hermanos, no esperemos que vengan días mejores. Porque, hermanos, todo lo que la Biblia nos enseña se tiene que cumplir. Todo, hermanos, se va cumpliendo tal, hermanos, como está escrito. Y como imagínense, como a los dolores de mujer encinta, imagínense qué terrible. De repente, hermanos, eso va a suceder. Y ahí es, hermanos, donde el mundo se va a dar cuenta, hermanos, que por no haber escuchado la palabra de Dios, entrará en ese proceso de gran tribulación. No habrá paz para este mundo, hermanos. Para el impío, dice la palabra que no habrá paz. Pero para los justos, hermanos, nos espera, hermanos, algo glorioso, algo muy hermoso, hermanos, de parte de Dios. Para los que esperamos su venida, hermanos, esperamos ese día glorioso, hermanos, y Cristo aparecerá en las nubes. Y qué hermoso será, hermanos, ser transformados. Porque ya no seremos este cuerpo carnal, hermanos, sino que dice la Biblia que seremos semejantes a los ángeles. O sea, allí entonces, hermanos, va a ser, hermanos, perfeccionado. Qué hermoso, hermanos, ser transformados en un cuerpo de luz, hermanos. Y que usted, hermanos, nosotros llegar, hermanos, coronar ese día, hermanos, tan especial. Y que por la misericordia de Dios, hermanos, lleguemos a ese momento. ¿No cree, hermanos, que es muy hermoso? Pero como le digo, estamos aquí muchas muchas veces no estamos tan interesados. Pero, hermano, eso es lo que la palabra nos demanda. Hay promesas. Y que las promesas en la Biblia se cumplen, hermanos. Nosotros, como digo, nosotros muchas veces mentimos o fallamos. El hombre, hermano, se puede dar una promesa, hermanos, y no la cumple. Pero Dios, hermano, es fiel en su palabra. Él es Dios, hermanos, y será siendo Dios siempre. Y su verdad, hermanos, es por todas las generaciones. Aleluya. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos. Gloria a Dios. Tenía otro pasaje más, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies y le vamos a dar gracias al Señor en este momento. Gloria a Dios. Padre que estás en gloria, Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor amado, por todo lo que tú, Señor, nos has dado, Padre bendito. Oh Dios santo, gracias a tu misericordia, Padre. Te adoramos, Señor, te bendecimos en esta noche, Señor amado. Límpianos, Padre de gloria, venga renovando nuestras mentes, Señor. Oh Dios santo, eterno Dios, necesitamos de ti cada día, Padre eterno. Venga glorificándose, Dios mío amado. Oh, que tú bendigas a su pueblo, Señor. Que esta palabra, Padre eterno, Dios mío, quede en nuestros corazones, Señor eterno, Dios de poder. Oh, te adoramos, Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Oh, gracias, Señor, porque tú eres el que hace las cosas, Señor amado. Oh, solamente, Padre, somos, Dios mío, vaso en tus manos, Señor. Gracias por tu bendición, Padre eterno. Oh,